ver este examen, pensaba hacer algo de núcleo central porque también tienen en su práctica, pero como ya hacer su examen, ¿no es cierto? Entonces vamos a resolver mm, este examen. Es de la gestión 2020 del grupo 3. Creo que fue el segundo grupo en dar. ¿Ok? Vamos a resolver esto donde nos piden determinar la máxima carga que puede soportar. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Nos dice que una viga, ¿no es cierto?, está empotrada y está con un soporte rígido mediante una soldadura. Nos dan el espesor de soldadura. Nos dice que se aplica como se ve en la sección y nos dan las dimensiones. Las características físico-mecánicas también. Nos dan un esfuerzo de tracción y un esfuerzo de corte. Entonces, el hecho de que nos den un esfuerzo de tracción con presión ya nos indica que debemos analizar por esfuerzos combinados. Y si nos dan un esfuerzo de corte, nos indica que debemos analizar por soldadura, ¿no es cierto? Aquí también acá nos dan el espesor de soldadura. Muy bien. Y lo que nos piden es determinar la máxima carga que pueda soportar la estructura. Esta carga P se está aplicando acá, en esa esquina. Y nos piden determinar la máxima carga. Perfecto. Vamos a empezar por la soldadura. Y lo primero que tenemos que hacer es determinar ya hemos visto, ¿no es cierto?, el centro de gravedad de la soldadura, no de la sección. Puede variar dependiendo a cómo hayan acomodado la soldadura. ¿Ok? Pues vamos a determinar eso entonces. Determinación del centro de gravedad de la soldadura. Entonces, aquí podemos usar la fórmula o directamente podemos sacar el centro de gravedad a simple vista. ¿Por qué? Porque la soldadura está distribuida equitativamente tanto como arriba, abajo, así como izquierda y derecha. Entonces eso significa que el centro de gravedad de la soldadura va a estar a B medios y a H medios. ¿Por qué? Porque la distribución de la soldadura es equivalente arriba, abajo, izquierda, derecha. Eso es importante, ¿por qué? Porque eso les va a ahorrar tiempo, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan resolver todo el examen si se dan cuenta. Y si no, en todo caso, entonces tendrían que usar la fórmula donde dice, ¿no es cierto? Acá tienen que plantearse ustedes unos ejes de apoyo. U y B. Para la determinación de la distancia de U hacia el centro de gravedad de la soldadura y una distancia en B hacia el centro de gravedad de la soldadura. La fórmula ya sabemos, es la sumatoria de las longitudes de la soldadura multiplicadas por su distancia hacia su centro de gravedad, dividido entre la sumatoria de longitudes. En este caso, yo ya no lo voy a hacer todo ese procedimiento. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, por simple inspección, que U es igual a B medios.
Acá B, vamos a ver cuánto es el valor de B. 20 centímetros, H 25. 20 y 25. Entonces, como hemos dicho que U está ubicado a 20 medios, es igual a 10 centímetros. Y lo mismo para B. La sumatoria de longitudes multiplicadas por su distancia al centroide dividido entre la sumatoria de longitudes. Eso va a ser igual a H medios, 25 medios, 12.5. 12.5 centímetros. Muy bien. Entonces, a eso ya hemos ahorrado bastante tiempo. Ahora vamos a determinar las propiedades geométricas de esta soldadura. Vamos a determinar la garganta de falla, el área de soldadura, las inercias en X y en Y. Perfecto, la garganta de falla ya hemos visto que es el espesor de soldadura multiplicado por el coseno de 45. El espesor de soldadura nos dan como dato igual a 0.3 centímetros por el coseno de 45. Aquí por favor me van a dictar el resultado. Y por último, el área de soldadura no es nada más que la garganta de falla multiplicada por la sumatoria de longitudes. ¿Cuánto es, por favor, T? 0,212. 0,212. Muchas gracias. Entonces acá vamos a poner 0,212 multiplicadas por la longitud de la soldadura. ¿No es cierto? Hemos dicho que está distribuido equitativamente. Entonces solo faltaría calcular la distancia o estas distancias de soldadura y lo multiplicamos por 2. Okay. El espesor de la ala, T sub B. Acá nos dan 0.5. 0.5. 0.5 es ese espesor y B 20 centímetros. Muy bien. Entonces, dos veces, porque hay arriba y abajo la misma cantidad de longitudes. 0.5 más 20 y más 0.5. ¿Cuánto es, por favor, el área de soldadura? Vamos, muchachos. 8.904. Muchas gracias, Joel. Centímetros cuadrados. Perfecto. Lo que nos queda determinar las inercias por el teorema de Steiner. Vamos a empezar con la inercia en X, que es igual a la sumatoria de inercias en X locales más el área multiplicado por una distancia promedio. Y eso elevado al cuadrado. Perfecto. Entonces empecemos con la inercia en X. Vamos a empezar por este. Aquí vamos a cambiar los ejes. Acá nos dan, nosotros X lo conocemos en la horizontal, ¿no es cierto? Y acá nos dan Z, lo vamos a cambiar. Y Z que sea en la
a lo transversal de nuestra viga. Muy bien. Entonces la inercia en X vamos a calcular de este espesor de la soldadura, perdón, de la soldadura de eso. Entonces, la inercia de esa soldadura respecto de X va a ser igual la base siempre va a ser paralela al eje X, que va a ser la garganta de falla 0.212. Por la altura es perpendicular al eje del cual queremos calcular la inercia, sería T sub B, que es 0.5, igual. Eso al cubo dividido entre 12. Y si se dan cuenta, se repite lo mismo para esto. Y lo mismo para esto. Las distancias hacia el eje Y también, hacia el eje X, perdón, también son la misma distancia. Entonces, ahí ya podemos calcular de uno solo y lo multiplicamos por 4. Entonces, 4 veces, ¿qué? La base. Entonces, la base es la garganta de falla 0.12 por la altura 0.5, 0.5 al cubo, dividido entre 12, más el área 0.12 por 0.5 y eso multiplicado por una distancia promedio, a eso se refiere desde el centro de gravedad de esa soldadura hacia el centro de gravedad de toda la soldadura, de toda la sección. Se refiere a esto. Hasta el eje X. Que no es nada más que, a ver, si medimos hasta acá, hasta el fin de la soldadura es H medios, ¿no es cierto? 12.5. Y la mitad de la soldadura es 0.25, la mitad de 0.5. Entonces, esta distancia, la cual estamos buscando, Y promedio, es 12.5 menos 0.25. Entonces es 12.25. Perfecto. Entonces, si ya hemos calculado para uno, basta multiplicar por 4 y ya tenemos para las 4 soldaduras de las esquinas. Lo único que nos faltaría es calcular para estas dos, la que está arriba y abajo. Y también tienen la misma distancia hacia el eje X, por ende, basta calcular solo de uno y lo multiplicamos por 2 y ya está. Acá vamos a hacerlo. Más 2 veces base de la soldadura. Vamos a ver. La base es paralela al eje del cual queremos calcular la inercia, 20 centímetros. Entonces la altura es 0.212 al cubo sobre 12. Más el área 20 por 0.212. Y por último, la distancia hacia el eje X desde su centro de gravedad de esa soldadura, que es igual a H medios 12.5. Y eso al cuadrado. Y ahí ya tenemos entonces determinada la inercia en X de toda la soldadura. ¿Cuánto es, por favor?
¿Cuánto es, muchachos? Por favor, ¿alguien puede calcular? Eso es todo, ¿no es cierto? Hay 6 longitudes de soldadura. Aquí hay 4 y aquí hay 2. La totalidad 6. ¿Alguien ya calculó, por favor? 726,151. 151. Muchas gracias, Freddy. Centímetros a la cuarta. Ok, perfecto. Verifiquen siempre, ¿no es cierto? Por favor. Si está correcto. Bien, vamos a determinar la inercia en Y. La sumatoria de las inercias locales en Y más el área multiplicado por una distancia X promedio. Entonces, empezamos. La inercia en Y, ya hemos dicho que va a ser lo mismo que de arriba, solo que he intercambiado esto. Ah, aquí hay una diferencia. A ver. Para la inercia en Y, vamos a ver. Para estas soldaduras de los costados, la distancia hacia el eje Y es la misma para los 4. Tienen que fijarse siempre, no es solo hacerlo de memoria, ¿no? La distancia es la misma, sus dimensiones como altura y base son los mismos. Entonces, igual podemos multiplicar por 4 y solo determinar de 1. Entonces, 4 veces, ¿qué? 0.12 al cubo por 0.5 dividido entre 12 más 0.12 el área por 0.5. Ahora sí acá la distancia X promedio. Esta distancia desde la soldadura hacia el eje Y. Que no es nada más que la base media, es 10 centímetros. Y eso el cuadrado. Más, ahora veremos para las soldaduras horizontales. Su distancia hacia el eje Y es 0, ¿no es cierto? Desde el centroide de gravedad de esta soldadura al centro de gravedad hacia el eje Y es 0. Entonces, nada más ponemos su inercia local. Base, que va a ser 0.12 por la altura, en este caso la longitud de 20 al cubo. Lo opuesto de acá, ¿no es cierto? 2 veces igual, porque son 2, 20 al cubo por 0.12. Y eso dividido entre 2. Listo. Y no hay nada más acá. Hemos dicho que esa distancia hacia el centro de gravedad es 0. Entonces, si esto es 0, todo esto se hace 0. Para el caso de la soldadura en Y. De la inercia en Y, perdón. Acá. ¿Cuánto sale la inercia en Y, por favor? 325.068. Muchas gracias. Sí, la 0,60. inercia en Y me sale diferente, igual sale 1388.667.
A ver, ¿me puedes dictar otra vez, por favor? 1388.667. Ok. A ver, alguien más estaba confirmando. ¿Es Joel? Sí, Joel confirma, también Nelson. Ok, entonces, por favor, siempre verifiquen para que no tengamos errores de cálculo. 1388,667. Muchas gracias. Centímetros a la cuarta. Perfecto. Ahora sí, ya hemos determinado todas las propiedades, el espesor, el área, las inercias. Perfecto. Vamos a encerrar esto porque nos va a servir. Esto también. El área y el espesor de soldadura. La garganta de falla, perdón. Muy bien, entonces una vez determinado eso, lo que tenemos que hacer es determinar qué es lo que está pasando en nuestra sección. Vamos a determinar vamos a descomponer P. Descomposición de P. Para eso vamos a traer esto. En la sección, la carga P está siendo aplicada aquí. Y ahí. Muy bien. Si se dan cuenta, a ver, acá este va a ser nuestro eje X, ¿no es cierto? Y este es el eje Z. Solo tenemos una carga en dirección simplemente de el eje Z. Esta sección o este perfil longitudinal de la viga nos indica que solo hay una carga en dirección al eje Z. En la carga P teníamos que descomponerla en una carga P sub X, P sub Y y P sub Z. Pero acá, ¿qué nos indica la gráfica? Que P sub X no hay, porque no hay ninguna carga en dirección a P sub X, tampoco hay P sub Y, pero sí hay una carga P sub Z, que es de hecho la que nos piden determinar. Entonces acá simplemente decimos P sub Z, ¿no es cierto? Cuando hablamos de soldadura, de temas de uniones por soldadura, lo que nosotros queremos determinar son las reacciones a esta carga. Entonces ponemos menos P sobre un factor de descomposición. O directamente P sub Z, como el factor de descomposición va a ser 1, es igual a P. De aquí sacamos eso, ¿no? P sub Z es igual a menos P, porque lo que queremos es la reacción de esta carga, no lo que está provocando. Si esta carga está traccionando la sección, entonces lo que nosotros queremos es la reacción que sería de compresión. Perfecto, entonces ahí termina, ¿no es cierto? Y si nos hubieran dado una carga en las tres direcciones, nos hubieran dado los datos de XP, Y sub P y Z sub P. Y lo que ustedes ya tenían que hacer es determinar P sub X, P sub Y y P sub Z, que no es nada más el negativo como fórmula, porque lo que queremos es la reacción X sub P sobre un factor de descomposición multiplicado por la magnitud de la carga, Y sub P sobre un factor de descomposición multiplicado por la magnitud de la carga, y por último Z sub P
sobre un factor de descomposición multiplicado por la magnitud de la carga. Todos negativos porque lo que queremos es la reacción. En este caso, no tenemos una carga en X, por ende se hace 0. No tenemos una carga en Y, 0, pero sí tenemos una carga en Z, para todos los puntos. Bien, ¿no es cierto? Ahí se simplifica mucho nuestros cálculos. Ahora vamos a determinar entonces el momento. De M. ¿De qué momentos? Gráficamente, entonces, esta carga P en la sección, esta carga P está saliendo de la pantalla, ¿verdad? Está saliendo de la pantalla. Y ustedes pueden darse cuenta fácilmente porque eso simplemente tiene la componente en Z, no hay más. Entonces se dan cuenta fácilmente esta carga P que está flexionando, que va a hacer girar a toda la sección respecto del eje X. Va a salir la carga y puede girar respecto del eje X. Con un brazo de ¿qué? De H medios menos el espesor de la ala, de sub B. Pero no acaba ahí. También esta carga P puede flexionar nuestra sección respecto del eje Y. Eso significa que esta carga P puede hacer girar nuestra sección respecto del eje Y. Sale y va a girar hacia la derecha, ¿no es cierto? Entonces ahí ya vemos directamente que va a haber momento en X y momento en Y. Directamente. Podríamos calcular así. El momento en X, momento en Y. Gráficamente. Va a ser igual a esta carga P, no es nada más que la carga por el brazo. La carga es con magnitud de P. El brazo respecto de X va a ser H medios menos el espesor de la ala. H era 25 menos 0.5, 12, ¿no es cierto? 25 medios, 12.5. 12.5 menos 0.5, 12. Entonces directamente aquí ponía 12. Y entonces el momento en X es 12 veces P. Para el momento en Y, esta carga hace girar a la sección respecto del eje Y. Es igual a la carga multiplicado por ¿qué? Por el brazo. No es nada más que B medios. B medios y B tiene un valor de 20 centímetros, entonces 10. 10 P. No se olviden que justo por coincidencias, el centro de gravedad de la soldadura ha coincidido con el centro de gravedad de la sección y no siempre va a ser así. Tomen en cuenta eso, por favor. Ustedes lo que tienen que hacer, acá yo les he enseñado, si se acuerdan, cuando tenemos componentes de la carga en X, Y y Z, entonces es más fácil hacer por producto vectorial, ¿no es cierto? El brazo por la fuerza. Lo que ustedes aquí hacían era una distancia X, una distancia Y, una distancia Z hacia la carga y acá las componentes o los componentes de la carga. Y hacían el producto vectorial y aquí les va a salir el momento en X, momento en Y y momento en Z. Acá tenían que poner con sus signos, ¿no es cierto? Y también las cargas. Y les iba a salir los momentos con signos. Ya hemos visto todo eso. Podríamos hacerlo, sí. Lo vamos a hacer. Ok. En X, distancia en X. Negativo hacia la carga P, esta distancia. Esa distancia en X, negativo, B medios es 10 menos 10 en Y, igual negativo, estamos viendo acá, va a ser
12, ¿no es cierto? Menos 12, pero con sus signos. Y en Z, por último, es la longitud de la viga. La longitud de la viga, 320 centímetros. 320. Entonces no tenemos del componente en X de la carga P, tampoco en Y, simplemente en Z. Hemos dicho muy bien acá, entonces, el momento en X. Lo que hacemos es tapar esta primera columna y multiplicar 12P por o menos 0 por 320. 0 por 320, 0, entonces nos da menos 12P. El momento en Y. La carga P no tendría que ir con el signo negativo. No, la carga P está traccionando y acá tienen que poner lo que sucede nomás. Ah, o bueno, tienes razón. A ver, déjame ver. Menos P. Sí, acá tenemos que poner con el signo. Muchas gracias. Ok, entonces menos por menos más. Y el momento en Y. Entonces lo que hacemos acá es tapar la segunda columna. Tendría que salirnos lo mismo que esto, ¿no? La segunda columna y, a ver, no multiplicamos, esto lo voy a borrar, permítanme. Multiplicamos menos 10P por menos P, lo que nos sale 10P. Y 0 por 320. Y el momento en Z no lo vamos a determinar porque no estamos hablando de torsión. Hemos dicho que este tema vamos a tratar flexión pura. Así que de nada nos sirve determinar, bueno, en este caso de la soldadura sí, esfuerzos combinados estamos, me estoy confundiendo, disculpen. Entonces el momento en Z tenemos que determinar, por favor. Lo que les decía es en el capítulo 2 de esfuerzos combinados, me confundí. Entonces vamos a la tercera columna y multiplicamos menos 10 por 0 y 0 por menos 2. Igual de todas maneras nos da 0. Muy bien. El hecho de que el momento en Z nos salga 0 nos va a facilitar bastante los cálculos. Ahora aquí voy a traer esto. Para ubicarnos de cómo está dando, de cómo se está dando la flexión. Muy bien. Entonces el momento en X nos salió positivo. Esto es X y esto es Z. Entonces eso significa que deben poner es la regla de la mano derecha. No, acá no debemos poner negativo. Acá simplemente vamos a poner en esto, al momento de hallar, estamos hallando el momento que les indico por qué no debemos poner negativo o el signo contrario. Estamos hallando el momento, no estamos hallando la reacción al momento. La reacción al momento va a ser lo contrario. Si va a estar ocurriendo otra acción, entonces lo que nosotros vamos a poner es compresión. Pero lo que estamos haciendo ahorita, estamos hallando la reacción o lo que está provocando esta carga P.
no la reacción de la carga P, sino la carga P en sí. Y la carga P está traccionando. Lo que estamos calculando son los momentos que está generando esta carga P en tracción. Ya más adelante, cuando estemos determinando los esfuerzos, sí debemos cambiar el signo, pero ya respecto de los momentos que está pasando en la sección. Si este momento en X va a estar traccionando, entonces ponemos el signo negativo de compresión. Ahorita solo estamos calculando lo que está sucediendo en la sección, no así la reacción del momento o de la carga. Aquí sí hemos calculado la reacción de la carga, pero aquí estamos calculando los momentos que verdaderamente está sucediendo en la sección. Así que aquí deben poner en esta parte P sub X, P sub Y, P sub Z, los valores reales de la carga. ¿Ok? La carga en Z está traccionando, por eso lo estamos poniendo positivo. Ahora sí. Porque eso es lo que verdaderamente está pasando. Y después vamos a calcular, ¿no es cierto?, las reacciones del momento después. Ok, a ver. Ahora sí. Entonces acá esto es, acá nos va a salir negativo. Negativo y esto igual negativo. Bien. El momento en Y no sería positivo, ¿sí? Debido a que se multiplica por el negativo de la componente en J. A ver. Tienes razón. A ver, vamos a empezar por esto. Menos 12, está bien. Si cubrimos esto, menos por menos, más, sí, tienes razón. Esto es positivo. Perfecto. Ahora sí. Esto es lo que verdaderamente está pasando en la sección. Lo que está pasando en la sección. Entonces, el signo en X de los momentos, perdón, nos indican la dirección de flexión. Entonces, agarramos nuestra mano derecha. Positivo es, si nos sale positivo acá, no sale positivo en este momento en Y no salió positivo. Significa que la flexión se está dando con la mano de con la regla de la mano derecha. Positivo, entonces ponemos nuestra mano derecha, el dedo pulgar, en sentido positivo del eje y hacemos girar. Si pueden poner ustedes su mano derecha y su dedo pulgar en sentido del eje Y, porque nos sale positivo, y hacen girar, entonces se van a dar cuenta que el momento en Y está haciendo girar de esa manera a la sección, el momento en Y. Ahora el momento en X nos sale negativo. Entonces ponemos en sentido contrario al eje X nuestra mano derecha, el dedo pulgar en sentido contrario al eje X y hacemos girar la muñeca. Entonces el giro que se está dando está comprimiendo y está traccionando, está comprimiendo la parte superior y está traccionando la parte inferior. Algo así. Está comprimiendo la parte superior y está traccionando la parte inferior. Eso es lo único que nos indican los signos, nada más. Y aquí lo hemos determinado más fácil gráficamente. Acá. Esta carga P está haciendo girar así, en ese sentido, ¿no es cierto? Va a salir respecto del eje X, va a salir y va a hacer girar así. Lo mismo que hemos puesto aquí. Y el momento en Y va a salir la carga y está haciendo girar así.
mismo sentido. Si se dan cuenta fácilmente, ustedes pueden hacerlo así de manera visual, directamente hallan sus brazos y se dan las direcciones en que se está dando la flexión de esta sección. O si no se dan cuenta, entonces hacen este producto vectorial. Y los signos les van a indicar en qué forma se está dando la flexión respecto de los dos ejes. ¿Alguna pregunta? Negativo en sentido contrario al eje O X. si el momento tenemos que hacer respecto al centro de gravedad de la soldadura, ¿no es? Exacto. Exactamente. Acá, coincidentemente, la soldadura o el centro de gravedad de la soldadura coincide con el centro de gravedad de la sección. Pero puede, si no les hubiera dado por decir las soldaduras, estos dos de abajo, esas chiquititas, entonces la soldadura tal vez hubiera salido por, o el centro de gravedad de la soldadura hubiera salido tal vez por acá abajo. Entonces, estos brazos X, Y y Z ya van a cambiar, ya no van a ser el mismo. X va a ser esto y Y ya va a ser esto. Cambia. En Z se puede mantener, pero en X y en Y va a cambiar. Tomen en cuenta esa partecita de que tal vez el centro de gravedad no sea lo mismo que la sección. En este caso sí, tal vez porque es un examen, ¿no es cierto? Tiene que ver también el ingeniero que les alcance el tiempo y se los ha simplificado esa parte. Entonces, muy bien, ya determinados los momentos y la dirección en que se está dando estos momentos. Entonces, lo que ahora sí determinamos es el efecto del momento. Ahora sí, el efecto o la reacción del momento. Ahora sí creemos el sentido de la reacción del momento, que va a ser lo contrario. Ok. La reacción del momento no es nada más que un esfuerzo. En X lo vamos a llamar un esfuerzo segundo prima, en Y en Z. Acá el esfuerzo o el efecto del momento en X va a ser igual al momento en Z, multiplicado por una distancia y esto dividido entre una inercia en Z. Para la reacción respecto de Y va a ser igual al momento en Z multiplicado por una distancia X. Estas distancias son esas a los puntos, ¿ok? Y por último, el esfuerzo en Z, que no es nada más que el momento en X multiplicado por una distancia en Y, sobre la inercia en X más el momento en Y, multiplicado por una distancia en X, sobre la inercia en Y. Acá, algo muy importante. El momento en Z nos salió negativo, perdón, 0. Entonces eso igual nos facilita mucho. Esto es 0, esto es 0. Por ende, todas las reacciones en X y en Y de todos los puntos va a ser 0. De cualquier punto. 0. Y lo único que vamos a tener es simplemente una reacción en Z. ¿Por qué? Porque tenemos momento en X y momento en Y. En caso de que uno de estos momentos nos hubiera salido 0, igual, para todos los puntos 0. Digamos el momento en Y, 0. Pero en este caso sí nos salió, los dos momentos tienen un valor. Y ahora eso es lo que tenemos que determinar. Acá hay algo muy importante.
El hecho de que nos hayan salido esas dos reacciones cero nos va a ayudar bastante en simplificar nuestros cálculos, porque si se acuerdan, acá yo recuerdo que les dejé tarea, solo hemos calculado para un punto nomás cuando avanzamos soldadura, lo hicimos para un punto, porque era muy largo hacerlo para los 8 puntos, si no me equivoco, 10. Pero en este caso nos ha salido la reacción en X y en Y cero. Entonces tendríamos que calcular la reacción en Z para los 8 puntos, ¿no es cierto? Ya les dije que debemos calcular las reacciones para cada esquina. Ahora, para cada esquina de la soldadura, no de la sección. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos para los cuales tenemos que determinar esta reacción del momento. Se va a hacer muy largo, sí, porque aparte de eso también tenemos que calcular por esfuerzos combinados. Entonces, el hecho de que le salga esto cero, obviamente el ingeniero no lo ha hecho por coincidencias, lo ha hecho a propósito para que ustedes tengan tiempo. Aquí lo que se hace, ya no vamos a determinar este esfuerzo en Z para los 8 puntos, sino vamos a hacer esto, vamos a hacer este análisis. El momento en Z, el momento en X, vamos a traer acá, momento en Y. Esto haciendo girar así, al eje Y. Y el momento en X de esta manera. Este es el eje X, por favor. Y el eje Z. Momento en X. Lo que nosotros estamos calculando acá es la reacción. Reacción. No se olvide, reacción. Entonces vamos a hacer esto. El momento en Y. El momento en Y. Fíjense, por favor, estos ejes que nosotros hemos puesto en el centro de gravedad de la soldadura, vuelvo a repetirlo, por favor, no se equivoquen, el centro de gravedad de la soldadura, en este caso sí es el mismo el centro de gravedad de toda la sección, en este caso, pero no siempre va a ser el mismo, el centro de gravedad no es el mismo. Y los ejes que nosotros nos ponemos es en el centro de gravedad, ¿ok? No se vayan a confundir, por favor, en esta parte. Ok, entonces... Ahora vemos al momento en X. Vamos a analizar el momento en X. Estos ejes que nos hemos planteado dividen en 4 cuadrantes toda la sección. En 4 cuadrantes. ¿Listo? Vamos a analizar el momento en X, azul. El momento en X está traccionando la parte inferior. ¿Pueden ver eso? Está saliendo de la parte inferior, está traccionando. Y lo que nosotros queremos es la reacción. Entonces, si está traccionando, la reacción va a ser de compresión negativa. ¿Ok? Como el momento en X está traccionando esta parte inferior, lo que nosotros queremos es compresión o la reacción. Entonces, la reacción de tracción va a ser compresión, por eso ponemos negativo. Ahora la parte superior está siendo comprimida por el momento en X, compresión. La reacción va a ser tracción, positivo. ¿Listo? Ahora el momento en Y. El momento en Y. El momento en Y está traccionando la parte izquierda
pueden ver ustedes, está traccionando y está comprimiendo la parte derecha. Está saliendo de la parte izquierda y está entrando hacia la parte derecha. Entonces la parte izquierda está traccionando. Lo que nosotros queremos es su reacción. Entonces su reacción va a ser de compresión. Ahora la parte derecha está comprimiendo la parte derecha y la reacción va a ser tracción. Tracción positivo más. Listo. Eso es todo. Entonces acá lo que nosotros queremos nos piden la carga máxima. Se va a dar donde el esfuerzo igual sea máximo. La carga máxima se va a dar donde el esfuerzo sea máximo. Y acá el esfuerzo máximo va a ser cuando estos dos signos, puestos tres, vamos a ver la reacción de la carga P. Si esta carga P está traccionando, la reacción va a ser de compresión. Clarito está, ¿no es cierto? Aquí por eso hemos puesto negativo, compresión. Entonces aumentamos ese signo más la carga P. La carga P está traccionando, por ende la reacción va a ser de compresión negativo. Listo. Ahora lo que nosotros queremos es la carga máxima y la carga máxima se va a dar donde el esfuerzo sea máximo. Y el esfuerzo va a ser máximo cuando estos tres signos sean iguales. En este primer caso, tenemos los tres signos, dos negativos y uno positivo. No va a ser máximo, se van a restar, ¿no es cierto? Acá, en este caso. Estos dos signos son positivos y uno negativo. No van a ser máximo porque este negativo le va a restar a estos dos positivos. Acá en este caso. Tenemos dos signos negativos y uno positivo. Tampoco va a ser máximo. En este caso, los tres signos son iguales. Ya sea de tracción o compresión, los signos simplemente nos indican qué es tracción o compresión. Pero los tres signos son iguales. Se van a sumar, ¿no es cierto? Pero nos va a salir negativo, pero se van a sumar. Y va a ser la mayor en magnitud. No en signo, sino en magnitud. El signo negativo solo nos indica que es en compresión. Entonces, en esta parte es donde debemos analizar, en el punto 7 y 8. Sin embargo, el esfuerzo máximo también se va a dar en un punto más alejado, en el punto más alejado. En este caso, se va a dar en el punto 7. Está más alejado del centro de gravedad de la soldadura. Y si no, entonces podemos analizar dos puntos. ¿Qué nos cuesta analizar dos puntos si tal vez ahí tenemos la duda? A analizar los 8, dos puntitos, nomás hemos resumido de analizar 8 puntos a analizar dos puntitos. ¿Todo por qué? Porque hemos hecho este análisis. Que no nos va a llevar más de 2 minutos. Y en vez de calcular para los 8 puntos, vamos a calcular para 2 puntos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y esto solo ocurre, tengan en cuenta esta parte, por favor, cuando estas reacciones en X y en Y nos sale 0. Si se acuerdan, acá la reacción del momento teníamos que calcular, teníamos que trazar una línea hacia el punto y de aquí calcular una fuerza que sea perpendicular a este brazo, ¿no es cierto? Perpendicular, entonces, y esta reacción teníamos que descomponerlo en X y en Y, si se acuerdan de esa clase. Lo hemos descompuesto y aquí está la descomposición la reacción del momento en Y, la reacción del momento en X. Y eso es lo que hallábamos. Teníamos que hallar los ángulos, etcétera, etcétera. Se complica. Pero como nos ha salido 0 esas dos reacciones, entonces directamente hacemos este análisis y vemos que el punto 7 y 8 son los que están con esfuerzos máximos. Y vamos a hallar la carga máxima cuando el esfuerzo sea máximo. ¿Alguna pregunta? Auxilio, una consulta. Adelante, Jonathan. Me he perdido en... has hecho esos signos porque uno era del momento en X y el otro era del momento en Y, ¿no? Sí.
ese tercer signo, ¿de dónde se hecho, perdón? Otra vez, de please. la carga en Z. Como el momento en X o la reacción del momento en X, Y nos ha dado 0, igual nos va a dar 0 la reacción de la carga en X y la reacción de la carga en Y. Y lo único que vamos a tener es una carga que esté traccionando o comprimiendo la sección. Solo tenemos esta carga P, que está traccionando lo que verdaderamente esta carga P está traccionando. Y le aumentamos el signo que está en amarillo. Entonces, como está traccionando toda la sección, no solamente ese punto, sino toda la sección, entonces a toda la sección le ponemos el signo contrario. Si está traccionando, entonces será positivo y le ponemos el signo contrario negativo a toda la sección. Por eso son los amarillos en toda la sección. Ahí ya no se trabaja por cuadrantes, es en toda la sección. Entonces, a partir de ahí ya tenemos los puntos más críticos, el 8 y el 7. Pero el 7 es el más crítico aún. ¿Por qué? Porque está a mayor distancia. Pero vamos a determinar para esos dos puntos. ¿Alguna pregunta? Eso es importante. ¿Por qué? Porque haciendo este análisis les va a facilitar bastante el tiempo. Ya no van a tener que calcular para los 8 puntos, sino para 2 o incluso para 1. Ya tenían la respuesta. Entonces el esfuerzo en el punto 7, vamos a calcular en el punto 7. Hemos dicho que todos los signos son negativos, el azul y el verde. El momento en X es el azul, negativo. Ponemos negativo. Vemos la magnitud del momento en X, 12P, solo la magnitud, no el signo. El signo simplemente nos sirve para ver qué está sucediendo en la sección. 12P. Entonces ponemos aquí 12P es el momento en X por una distancia en Y al punto 7. La distancia en Y es esto, que sería AH medios, 25 medios, 12.5. Listo. Dividido entre la inercia en X. Hemos calculado la inercia en X. 1388,667. Negativo también el momento en Y. El momento en Y es verde, negativo. El momento en Y nos sale la magnitud 10P. Y la distancia en X. Que no es nada más a B medios, 20, B era 20, ¿no? Sí, 20 centímetros. B medios, 10 centímetros. Y eso dividido entre la inercia en Y. 325,068. Perfecto. Entonces ya tenemos la reacción del momento en el punto 7 en función de P. ¿Cuánto es, por favor? En función de P. Y lo mismo para el punto 8, mientras calculan. Ya tenemos que los signos, el momento en X va a ser negativo. Estamos sacando de acá los signos. El momento en X es 12P por una distancia en Y. La distancia en Y hacia el punto 8 va a ser igual a H medios menos 0.5. 12.5 menos 0.5, 12. Y eso dividido entre la inercia en X. Menos también el momento en Y, 10P, por la distancia en X a ese punto 8, que va a ser la misma distancia que el punto 7, 10. Y multiplicado por la inercia en Y, 325,068. Ahora aquí, por favor, ¿cuánto es la reacción del momento en el punto 7 y en el punto 8?
por favor, alguien, en función de P. Menos 0.416 P. Y en 8, por favor. Menos 0.411 P. Listo. Hemos dicho que la carga máxima se va a dar cuando el esfuerzo sea máximo. Y aquí, ¿cuál de estos dos es máximo? ¿Cuál es mayor? ¿416 o 411? 416, ¿verdad? Acá. Entonces, de aquí, del punto 7, va a salir la carga máxima que pueda soportar la soldadura. ¿Y eso se debe a qué? Porque si se dan cuenta, la única diferencia entre el punto 7 y 8 era su distancia en Y. ¿Cuál es mayor? La del punto 7. 12.5 supera 12. Entonces, por ende, ahí nos va a salir el esfuerzo máximo en el punto 7. Entonces, directamente elegimos el punto 7. Y vamos a calcular, esto era 6, entonces 6. Vamos a calcular el esfuerzo total. Acá. Una preguntita, Lucía. Adelante. En caso de que nos dieran dos momentos, como suele hacerlo el INVE, cada momento se descompone en X y en Y con seno y coseno y luego se suma simplemente. Claro, como cualquier vector. Ya, esa duda tenía porque, bueno, hemos hecho bonitos ejemplos todo con un solo momento, pero cuando nos meten dos a veces, esa duda tenía. Gracias. ¿Está bien? Simplemente se descompone y se suma vectorialmente nada más. Listo, entonces vamos a calcular la reacción en Z total. Acá tenían esta fórmula, ¿no es cierto? Hemos hallado. A ver, acá nos faltaba hallar la reacción de la carga. Hemos descompuesto la carga, pero no hemos hallado la reacción de la carga. Vamos a hallar acá. Vamos a decir 4, aunque esto era 4. Ya no importa. Aquí vamos a hallar la reacción de la carga. Nos faltó esa partecita, reacción de P. Así como hemos hallado la reacción de, del momento, vamos a hallar la reacción de P. Acá simplemente, me equivoqué aquí. Disculpen, acá no es negativo. Estamos hallando simplemente aquí estamos descomponiendo la carga P. No estamos hallando la reacción de la carga P. Estamos descomponiendo. Así que aquí no es el signo negativo, estamos descomponiendo. Cuando determinemos la reacción de la carga P, sí tenemos que poner el signo negativo porque al final estamos hallando la reacción. Entonces, sigma X, la primera reacción en X va a ser igual a negativo porque queremos la reacción de la carga P sub X, lo que hemos hallado anteriormente, de la descomposición de la carga, dividido entre el área de soldadura. La reacción en Y de la carga P va a ser igual a menos el componente de la carga P en Y, dividido entre el área de soldadura. Y lo mismo para la reacción en Z, menos la carga P en Z, dividido entre el área de soldadura. Ahora acá. P sub X nos salió 0, P sub Y 0. Entonces, por ende, toda esta reacción 0.
¿no es cierto? Lo único que tendríamos acá es así, menos que la carga en Z es igual a la totalidad de la carga, dividido entre qué, entre el área de soldadura. No sé si lo hemos hallado, no hemos, sí hemos hallado. 8.904. Entonces, por favor, aquí díctenme la reacción en Z de la carga P. Va a salir negativo, obviamente. ¿Cuánto es, por favor? 1 sobre 8.904. 0.112. 112, muy bien. Y esta, tenemos la reacción en Z de la carga P. Perfecto. Ahora acá lo que me refería, calcular la totalidad de la reacción en Z. La reacción en X, la totalidad va a ser igual a la suma de la reacción por la carga P más la reacción en X por el momento. Así lo hemos denotado, ¿no es cierto? Prima por la carga y 2' por el momento. Lo mismo para la reacción en Y. La reacción por la carga y la reacción por el momento. Y lo mismo para el eje Z, la reacción de la carga más la reacción, perdón, esto es Z, por el momento. Acá, la reacción de la carga P en X y en Y nos salió 0. 0, 0. La reacción del momento en X y en Y nos salió 0. 0 y 0. Por ende, entonces, la reacción en X es 0, la reacción en Y de todos los puntos es 0. Ahora la reacción en Z de todos los puntos va a cambiar, ¿no es cierto? Porque ahí ya tenían que analizar por cada punto, pero hemos hecho este análisis analizando que simplemente el punto 7 va a ser el mayor. Entonces, determinamos todo esto para el punto 7. Simplemente para ese punto. Ya no para todos. Entonces, la reacción de la carga para el punto 7 es el mismo. La reacción de la carga para todos los puntos va a ser el mismo. Para todos los puntos, para toda la sección. La reacción de la carga en el Z es igual a menos 0.112 de P. Más la reacción en Z del punto 7. La reacción en Z del punto 7 es negativo 0.416 de P. Listo. Entonces ya tenemos la reacción del punto P. ¿Cuánto es, por favor, la reacción, la suma? $528 de P. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, como ya tenemos la reacción total del punto más crítico donde el esfuerzo es máximo, para eso nos dan el esfuerzo de corte admisible, 1500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces lo igualamos a eso. Igual a 1500
qué es lo admisible, ¿no es cierto? Entonces, de acá determinamos la carga máxima que pueda soportar la soldadura, que sería 1500 dividido entre 0.528. ¿Cuánto es, por favor? Vamos, muchachos, 1500 dividido entre 0.528, ¿cuánto es? 2840,91. 40,91, ¿ok? Kilogramos. Entonces ya hemos determinado la primera carga. ¿Mm? Por soldadura. La carga máxima por soldadura. Y ahí terminaría el análisis por soldadura. Sin embargo, no termina ahí el examen. Tenemos que hacer la solución, pero ahora por esfuerzos combinados. Lo primero que tenemos que hacer entonces, haciendo rápido, tampoco nos queda mucho tiempo, es determinar el centro de gravedad. De la sección, no, ya no estamos hablando de la soldadura. Entonces, por simple inspección de la sección, vamos a decir acá, que X promedio va a ser igual a B medios 20 centímetros, perdón, 10, B medios 10 centímetros, y Y promedio va a ser igual a H medios, esto es 25 y esto es 20 por si acaso. Y promedio va a ser igual a 12.5. El centro de gravedad, por simple inspección. Aquí también ustedes pueden usar la fórmula, ya saben, a la sumatoria de áreas multiplicado por la distancia desde su centro de gravedad de cada uno dividido entre la sumatoria de áreas. Lo mismo para Y'. Ahí, ¿no? Pueden usar esa fórmula, pero por simple inspección, además de que ya no hay tiempo, ¿no es cierto? Tienen que terminar este examen en 1 hora y media. Muy bien, entonces ya hemos determinado el centro de gravedad. Lo que se hasta ahora es determinar las inercias. Las inercias. Determinación de, a ver, vamos a hallar el área de la sección, la inercia en X, la inercia en Y y por último la inercia en XY. Para el capítulo 2, vuelvo a repetir, esfuerzos combinados, los ejes que tengamos, que vamos a poner, de los cuales vamos a hallar el esfuerzo máximo, siempre tienen que ser centroidales y principales. Y son centroidales y principales cuando la inercia en XY nos va a salir igual a 0. En caso de que no, entonces ya vemos y utilizamos los dos métodos que ya hemos visto de los ejes centroidales simplemente o ejes centroidales y principales. Perfecto. Entonces determinamos eso rápidamente. El área va a ser nada más que, esto era 0.5, el espesor del ala. El espesor del alma, vamos a ver, 1 centímetro. Un centímetro, muy bien, rápidamente. Entonces, 2 veces, porque tenemos dos
lo vamos a dividir así. 2 veces lo mismo que sería 20 por 0.5 más acá, la altura está igual a 0.5, 24 por el espesor del alma. Y aquí, ¿cuánto es el área? Por favor, estén calculando. Vamos a determinar ahora la inercia en X. Por el teorema de Steiner, que ya sabemos la sumatoria de inercias locales más el área multiplicado por una distancia promedio. Ok. Aquí tenemos las dos secciones amarillas a una misma distancia hacia el eje X. Tienen las mismas dimensiones, tanto espesor como ancho. Entonces vamos a poner 2. La base es 20. La base siempre va a ser paralela al eje por el cual estamos calculando la inercia. La base es 20 multiplicada por la altura 0.5 al cubo sobre 12. Más el área 20, 0.5. ¿Por qué? Por una distancia X promedio, que es desde el centroide de la sección amarilla hasta el centroide de la sección, hasta el eje X. No es nada más que 25 medios 12.5 menos 0.5. Sería 12.25. ¿Listo? Más, ahora sí, toda la sección en verde. La base es paralela al eje X, 1 por la altura, 24 al cubo sobre 12. Ahora la distancia hacia el eje X, desde el centro de gravedad de esta sección en verde hacia el eje X, es 0. ¿No es cierto? No hay distancia. Entonces hasta ahí. Hasta ahí termina el cálculo de la inercia en X. Por último, la inercia en Y. Que igual 2 veces, ¿no es cierto?, de las secciones amarillas, que la base 0.5 al cubo por la altura. Simplemente lo cambiamos, ¿no es cierto? Es la misma regla. Perdón, acá me equivoqué. Es 20 al cubo por 0.5, dividido entre 12. Ahora acá debería ser más el área multiplicado por una distancia hacia el eje Y. La distancia hacia el eje Y de estas secciones amarillas es 0. Pueden ver todos eso, es 0. Entonces así. Listo, ahora determinamos la inercia de la sección en verde. Aquí hemos dicho que vamos a cambiar 1 al cubo por 24 sobre 12. Ahora la distancia hacia el eje Y de la sección en verde hacia el eje Y es igual a 0. Entonces ahí termina el cálculo de la inercia en Y. ¿Cuánto es, por favor, el área, la inercia en X y la inercia en Y? Cuaren- 44 centímetros cuadrados. Vamos, muchachos, estamos sin tiempo. Por favor, ayúdenme a calcular la inercia en X y en Y. 4.153. 4000, 153,66. ok. Y 66. 66. Sí, Disculpa. Con 3 decimales, por favor. 6. 666. 6.
Por favor, vuélveme a dictar la inercia en X, a ver. 4153,666. Ya listo. La inercia en Y. 668,667. Y aquí igual dice Joel 667. Muy bien. Ya tenemos determinadas las inercias, el área. Por último, la inercia en XY. Hemos dicho que es igual a la sumatoria de las áreas multiplicado por un X y por Y. Hemos visto acá en la inercia en X que las distancias en Y de cada sección, o sea, la distancia de su centro de gravedad de cada sección que hemos dividido hacia el eje Y es cero, ¿no es cierto? Aquí hemos visto que es cero. Entonces, si es cero para todas las secciones, la inercia en XY va a ser cero. Y esto que nos indica que los ejes son centroidales y principales. Listo. Entonces ya no tenemos que utilizar ningún método para rotar o para calcular los esfuerzos. Ya directamente podemos calcular en esta sección. Perfecto. Vamos a determinar ahora 3. El momento. Vamos a determinar el momento. Utilizamos la misma fórmula. Brazo por fuerza, ¿no es cierto? Acá, X, Y y Z. P sub X, P sub Y, P sub Z, lo mismo. Pero en este ejercicio, hemos dicho, nos ha salido según los cálculos que, ¿dónde está? El centro de gravedad de la soldadura coincide con el centro de gravedad de la sección. Entonces, ¿para qué ya realizar los cálculos y determinar otra vez los momentos y hacer este producto vectorial y este análisis? Si directamente es el mismo, podemos copiar. El momento en X, 12P, y el momento en Y, 10P. Y el momento en Y, 10P. Entonces traemos la sección nuevamente. No hay momento en Z. Tampoco vamos a considerar el momento en Z en esfuerzos combinados porque ya hemos dicho que estamos hablando simplemente de flexión pura, no de torsión. Entonces, aquí vamos a poner los momentos. Muy bien. Aquí tenemos el momento en X y en verde el momento en Y. Esto es X, por favor, y esto es Z. Y. Listo. Entonces hacemos el mismo análisis. En soldadura o en conexiones hemos visto que nosotros buscamos la reacción del momento, la reacción de la carga, pero en esfuerzos combinados no. Si es tracción y si esta carga está traccionando, entonces ponemos tracción. Si está comprimiendo, entonces compresión.
En soldadura buscamos la reacción. En esfuerzos combinados simplemente ponemos el signo de lo que está sucediendo en la sección. Muy bien, entonces acá tenemos una carga P también. Si no tengo acá, vamos a ver esta partecita. No sé si se acuerdan de la ecuación de esfuerzos combinados acá. De esta ecuación. La normal hacia de la sección, momento en X, momento en Y. Listo. La normal en este caso es esta carga P. ¿Y qué está haciendo? Está traccionando toda la sección. Ya no buscamos la reacción, sino lo que está sucediendo verdaderamente en esta sección. La carga P está traccionando y es normal a la sección, entonces está traccionando. Y vamos a hacer el mismo análisis que hemos hecho para soldadura. La carga P, primero vamos a empezar con la carga P. Está traccionando positivo entonces en toda la sección de los 4 cuadrantes, ¿no? Aquí se ponen sus cuadrantes o estiran simplemente el eje Y y el eje X. Listo. La carga P está traccionando a los 4 cuadrantes, a toda la sección. Por eso positivo a todo. El momento en X. El momento en X está traccionando la parte inferior, ¿no es cierto? Están viendo, entonces ponemos positivo, positivo, y está comprimiendo la parte superior, negativo, negativo. El momento en Y está traccionando la parte izquierda, positivo, y está comprimiendo la parte derecha, negativo. Entonces hacemos lo mismo. ¿Qué nos piden? Determinar la carga máxima. La carga máxima se va a dar cuando el esfuerzo sea máximo. O sea que cuando los signos de estos 4 cuadrantes sean todos iguales. No importa si es positivo o negativo. La cosa es que sean iguales. En este primer cuadrante, positivo, positivo, negativo. En el segundo, 2 negativos, un positivo. En el tercero, 2 positivos, un negativo. Pero aquí, en el cuarto, tenemos todo positivo. Muy bien. Entonces ahí es donde se va a dar el esfuerzo máximo. ¿Pero dónde? Hemos dicho que cuando hablamos de esfuerzos combinados, lo que tenemos que hacer es calcular en todas las esquinas de la sección. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, Una 6, consulta. 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos donde tenemos que calcular el esfuerzo. Adelante, Rafael. El momento en X no sería negativo. A ver, déjame ver. Eso simplemente eso he copiado ya del análisis anterior que hemos hecho. Está bien. Aquí está. El momento en X está bien, está traccionando la parte inferior y está comprimiendo la parte superior. Está yendo de abajo hacia arriba. Lo que hemos puesto aquí está yendo de abajo hacia arriba. El momento Y de la izquierda a la derecha. Simplemente este análisis, simplemente lo he copiado de soldadura, ya que el centro de gravedad coincide con el de la soldadura, de la sección y de la soldadura. Son Sí, iguales. una consulta. Adelante, Jonathan. Entonces eso es lo que puso positivo. Positivo es el momento de tracción, ¿no ve? Me dice, Sí, sí. es el esfuerzo que está actuando, no las de acción. No la reacción, exactamente. Hay dos diferencias, por eso se los he recalcado muy bien. En soldadura calculamos la reacción de lo que está sucediendo. Si está traccionando, entonces la reacción es de compresión. En esfuerzos combinados no es así. Tenemos que calcular o tenemos que poner el signo de lo que verdaderamente está sucediendo. Si está traccionando, entonces ponemos positivo. Si está comprimiendo, entonces negativo. De lo que verdaderamente está sucediendo.
Ahí está la diferencia. En soldadura calculamos la reacción de lo que está sucediendo. En esfuerzos combinados calculamos lo que verdaderamente está sucediendo. ¿Ok? Por eso es positivo. Listo. Ahora acá, en esfuerzos combinados hemos dicho que los esfuerzos máximos se van a dar en cada cambio de dirección de la soldadura. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos en cada esquina. 12 puntos. Pero hemos hecho este análisis para no calcular en los 12 puntos, ¿no es cierto? Calcular en los 12 puntos nos va a hacer un análisis muy largo y moroso y además sin sentido. Tenemos que usar la lógica también en esto. Muy bien, ya hemos calculado en qué cuadrante se va a dar los esfuerzos máximos, que va a ser en el cuarto cuadrante. Ahora, ¿en qué punto? En el punto, en estos dos puntos, lo vamos a llamar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 y 8, lo mismo, ¿no? 7 no. 7 y 8, sí. 7 y 8. Lo vamos a llamar así, 7 y 8. Hasta incluso aquí nos apareció un nuevo punto en el cuarto cuadrante, lo vamos a llamar 9. Aquí. 1, 2, 3 de la sección, en cada esquina de la sección, no de la soldadura. Entonces tenemos 3 puntos. Ahora, ¿en cuál de esos 3 puntos se va a dar? Se va a dar el esfuerzo máximo cuando las distancias desde el centro de gravedad de la soldadura hasta el punto sea mayor. Puede ser en el punto 9, puede ser en el punto 7, puede ser en el punto 8. Gráficamente, igual pareciera que va a ser en el punto 7, pero podemos hallar para esos 3 puntos. Muy bien. Entonces, la normal en este caso va a ser igual a P, ¿no? La normal a la sección. Entonces, vamos a calcular el esfuerzo en el punto 7. Ya hemos visto que los 3 signos son positivos, entonces vamos a utilizar positivo, positivo y positivo. Positivo de la normal. La normal es igual a la carga P. En su totalidad del área, no sé si hemos hallado, pero creo que sí. 44 centímetros cuadrados. Más el momento en X, 12P. El momento, la distancia en Y hacia el punto 7. Distancia en Y hacia el punto 7. Hacia el punto 7, que va a ser nada más que H medios. 25 medios, 12.5. Por la inercia en X, hemos determinado 41,53,667. Más el momento en Y, 10P. Por la distancia X hacia el punto 7, que es B medios. B es 20 medios es 10. Listo, y la inercia en Y, por último, la inercia en Y. 668, 667. Muy bien. Y aquí vamos a tener una reacción. No reacción, perdón. El esfuerzo que se está dando en el punto 7, no es reacción. En el punto 8, por favor, están calculando. En el punto 8, la normal va a ser la misma, la carga P, 40 sobre el área, 44 más el momento en X va a ser el mismo, igual. Lo único que va a cambiar aquí son las distancias hacia el punto. Muy bien. Vamos a copiar aquí lo mismo. Lo único que cambia son las distancias nuevamente. Hacia el punto 8. En Y. Hacia el punto 8 en Y.
si esto es 12.5 y el espesor del alma es 0.5, perdón, del ala, entonces la distancia en Y hacia el punto 8 es 12. Ahora la distancia en X es el mismo, 10, ¿no es cierto? Está a la misma distancia en X del punto 7. A una misma distancia, 10. Perfecto. Ahora lo único que falta es para el punto 9. Aquí ya tenemos para el punto 8. Para el punto 9. Vamos a copiar exactamente lo mismo. P44 más 12P, pero aquí por una distancia en Y, dividido entre la inercia en X, más el momento en Y, por una distancia, dividido entre la inercia en Y. Perfecto. Ahora para el punto 9, la distancia en Y. La distancia en Y para el punto 9 y para el punto 8 es lo mismo. Entonces copiamos el punto 8. El punto 8 nos salió 12 centímetros. Ahora en X. Está cerca del centro de gravedad. En realidad está a la mitad del ancho del alma. Y el alma era 1, ¿no es cierto? Vamos a ver, T sub n, 1 centímetro. Entonces la mitad de 1, 0.5. En X, entonces hacia el punto 9, es 0.5. Entonces aquí claramente ya vemos cuál va a ser qué punto va a ser el que tenga el esfuerzo máximo. ¿Cuánto es, por favor, el esfuerzo en 7? 0.208P, Muy bien, el esfuerzo en 8. 0.207P, Y por último, el esfuerzo en 9, por favor. .065P. Listo, muchas gracias a ambos. Entonces, ya tenemos los esfuerzos y ya sabemos que el esfuerzo máximo, la carga máxima va a ser en el punto en el cual tenga el esfuerzo máximo. Aquí el esfuerzo máximo hemos visto claramente y de nuevo es en el punto 7. ¿No es cierto? Es el que tiene mayor magnitud. Entonces, listo, vamos a la siguiente hoja y decimos... Vamos a decir 4. Aunque un ratito puede mostrar los resultados, por favor. Sí, al hacer el producto vectorial, el momento en X nos salía negativo. Sí, pero les dije que los signos simplemente nos indican en qué sentido está flexionando la sección. Entonces, para la ecuación no tendríamos que aplicarle los signos, ¿no? No. A la ecuación, a la ecuación no se le aplica los signos ni del momento ni de las distancias. Estos son distancias. Las distancias nunca son negativas, siempre son mayor a 0. Las distancias nunca son negativas. Aquí lo que nos salía, los signos de los momentos simplemente nos sirve para ver en qué sentido se está dando la flexión de la sección. Y respecto a eso ya también los signos vamos a ir calculando. Si es positivo, si es tracción va a ser positivo, si es compresión negativo. Pero a estos momentos no hay que ponerle los signos. Ok. Entonces, una vez ya determinado el esfuerzo máximo, lo que vamos a hacer aquí es determinar la carga máxima.
Ok, vamos a poner acá determinación. Determinación de la carga máxima. Entonces el esfuerzo, la carga máxima se va a dar en el esfuerzo máximo en el punto 7. Entonces igualamos 0.208 igual a qué? Al esfuerzo de tracción con presión admisible que nos dan, que es igual a 2000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces ponemos 2000. Y la carga máxima por esfuerzos combinados es 2000 dividido entre 0.208. ¿Cuánto es, por favor? 9615.384. Ok, muchas gracias, Rafael. Entonces, eso está en kilogramos y tenemos la respuesta, pero a esfuerzos combinados. Entonces, aquí nos falta un último paso, que lo vamos a llamar solución. Solución al ejercicio o respuesta. Tienen que poner, ¿no es cierto? No basta con que hayan las dos cargas y ya. Respuesta. La carga máxima que pueda soportar la viga, ¿no es cierto? Que pueda soportar la estructura, dice. Va a ser la mínima entre por soldadura y por esfuerzos combinados. Por esfuerzos combinados la carga nos salió a 9615,384 y por soldadura 2840,91. Se me fue ahora, ¿dónde está? Sí, Adelante. a consulta. ¿Por qué usamos, digamos, el de corte con la soldadura y el de compresión, tracción con paso? Con esfuerzos combinados. Sí, La única forma de que falle la soldadura es por corte. O sea, que se caiga, en otras palabras, es que se caiga la soldadura, que se corte la soldadura. Porque o sea, por compresión. ese valor que nos da es para la soldadura directamente, no es para la viga. Exacto, sí. En palabras resumidas, sí. Si quieres Ah, ya, tomarlos. gracias, que no especifica, o sea, en el enunciado. Claro, Gracias. no especifica. La forma de falla de la soldadura es por corte y de esfuerzos combinados estamos hablando de tracción, compresión, el material, el tipo del material, ¿no es cierto? Entonces, el esfuerzo de tracción, compresión admisible ese es el que nos da. Muy bien. Entonces, de aquí, de estos dos, determinamos la respuesta por el cual la estructura va a fallar antes que nada. Es por soldadura, que no es nada más que 2840,91 kilogramos. Y esa es la respuesta al ejercicio y al examen. Aquí pueden poner ustedes complementar que la estructura si va a fallar, ¿no es cierto? Si le ponen una carga mayor a esta, va a fallar ¿a qué? No va a fallar por esfuerzos combinados, por el material, porque por esfuerzos combinados hemos puesto, nos sale que la carga que mayor que puede soportar es 9000. Así que sí se le puede poner hasta 9000 kilogramos, casi una tonelada. Pero por soldadura, si le ponemos una tonelada, va a fallar. Entonces la estructura va a fallar. Si falla, ¿no es cierto? Por soldadura. Entonces, no debemos ponerle una carga mayor a esta si queremos que nuestra estructura esté estable. ¿Alguna pregunta? No, sí, sí, una consulta. Suponiendo que la inercia X y Y no sale cero y me pide hallar la carga máxima por el método de ejes centroidales y principales,
¿Lo haría por ese método con x y y igual a 0, perdón, la inercia x y igual a 0, o lo trabajaría como usted lo está haciendo ahora mismo? Claro, como estoy haciendo ahora. Se utiliza esos métodos cuando los ejes no son centroidales, o bueno, cuando no son principales, en otras palabras, ¿no es cierto? Porque los ejes siempre van a ponerlo en el centro de gravedad. Entonces, por ende van a ser esos ejes centroidales, pero principales depende de la inercia en XY. Y si te sale la inercia en XY 0 y te pide calcular los esfuerzos por el método, tantos, es simplemente una trampa. Aquí tienen que calcular, como ya saben, para qué van a rotar si ya esos ejes ya son centroidales y principales. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Este es su examen y tienen que resolverlo en menos de 1 hora y media. Practiquen velocidad y eso. ¿Alguna pregunta? Tienen que poner sí o sí la respuesta, por si acaso. Es importante que pongan la respuesta en comparación así, algo así. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo está claro, muchachos. Muy bien, entonces ahí termina la clase. La siguiente clase, no sé si han hecho núcleo, un avanzado núcleo, el núcleo central, ¿no es cierto? También tienen en su práctica de cómo hacer. De hecho, tienen ejercicios del núcleo central, les pide graficar el núcleo central de varias secciones. Lo voy a hacer la siguiente clase, pero su práctica es para el domingo. Pero para que ustedes aprendan, si hoy día avanzamos núcleo central, ya no había chance para practicar para su examen. ¿Ok? Entonces, listo, la siguiente clase vamos a avanzar núcleo central, muchachos. ¿Alguna pregunta del ejercicio de su examen? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente semana y espero que les vaya muy bien en su examen. No sé si la práctica podríamos entregarle el día lunes. Bueno, podría considerarlo, por favor. Si no, no hay ningún problema, por favor. Está bien, para el lunes a las 23:59 horas. Está bien. Practican para su examen, Muchas muchachos. gracias, Axel. De nada, Rafael. Muy bien, entonces nos vemos la siguiente semana. Espero que les vaya bien en su examen y espero que todos aprueben, ¿no? Es el objetivo de estas clases. Muy bien, nos vemos, que les vaya bien, tengan buen día y buen fin de semana, muchachos.